Voy a dar inicio. Muy buenos días a todas y todos. Como siempre, es un gusto recibirlos en la plática de los lunes. El día de hoy, el tema será los derechos humanos y la función del Ministerio Público, para lo cual nos acompaña el doctor Faustino Guerrero Posadas, que es abogado postulante. Así también nos acompaña la maestra Claudia Ruiz Coutinho, visitadora general para Asuntos de la Mujer, y el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas, Juan José Cepeda Bermúdez, a quien dejo la palabra para que dé el mensaje de bienvenida. Gracias, muy buenos días a todas y todos. Me es muy grato darles la más cordial bienvenida como cada lunes. Una vez más llevamos a cabo esta plática semanal con el propósito de que los servidores públicos de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos adquiramos conocimientos, habilidades, actitudes para un mejor desempeño de nuestra función. Ya demos una mejor atención a las y los usuarios de nuestros servicios. Es decir, que hagamos pues del respeto a los derechos humanos nuestro estilo de vida. ¿Sí? Quiero agradecer especial al doctor Faustino Guerrero Posadas, un gran postulante, académico, persona muy preparada. Ya nos harán favor de leer en unos minutos su hoja de vida, pero quiero reconocerle, doctor, que a su corta edad tiene usted una carrera académica ejemplar, realmente sorprendente. Y pues nos da mucho gusto porque nosotros desde el inicio de año, bueno, cada ejercicio, hacemos un programa en base a las necesidades que hemos detectado en la comisión, que los visitadores generales alimentan, que las diferentes áreas de la institución van alimentando, y a partir de esa información se convoca o pedimos el apoyo de especialistas que amablemente nos acompañan, como es el caso de usted el día de hoy, doctor Faustino Guerrero Posadas, y pues el tema del que nos hablará es muy importante. Como ustedes saben, se ha señalado para el día de hoy el tema de los derechos humanos en la función del Ministerio Público. Sea usted bienvenido, doctor. Agradecemos y valoramos mucho su presencia. La semana pasada tuvimos una plática muy vinculada al tema de la exposición de hoy. La semana pasada se denominó los derechos humanos en la detención, o sobre la detención. Y el equipo de trabajo que hoy está conectado para escucharlo, bueno, se conforma del personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, de los defensores municipales que nos hacen favor de acompañar, y servidores públicos y estatales y de los tres órdenes de gobierno que están convencidos de capacitarse para prevenir que se vulneren derechos humanos. Sí, sin duda
la vida legal y pública del país, tiene avances en los diferentes órdenes y en los tres poderes, no tenemos duda. Cada vez más se identifica el enfoque humanitario que dicta la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos. Y en este panorama, pues el papel del Ministerio Público en la investigación del delito se rediseña y toma responsabilidades trascendentes en la tutela de los derechos humanos durante el proceso de investigación. Es cierto que dentro de las funciones básicas del fiscal del Ministerio Público, pues está la conducción científica de los delitos, incorporar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, pero siempre todo ese esfuerzo para proteger a las víctimas del delito sin generar víctimas de violaciones a derechos humanos. El Ministerio Público debe siempre conservar una conducta imparcial y de buena fe. Representa a la sociedad agraviada en el momento de cometerse un delito y el Ministerio Público pues refleja la interpretación de las necesidades del pueblo en materia de justicia. De todo esto pues nos hablará el doctor Faustino Guerrero, quien es el especialista del tema, y yo quiero desearles a todas y todos un buen inicio de semana. Continuemos formándonos para que los derechos humanos sean nuestro estilo de vida. Muchas gracias, doctor Guerrero, por su generosidad nuevamente y mucho éxito para todas y todos. Muchísimas gracias, presidente. A continuación me voy a permitir leer la reseña curricular del doctor Faustino Guerrero Posadas antes de darle la palabra. El doctor Guerrero Posadas es licenciado en Filosofía y en Derecho, maestro en Administración Fiscal, doctorado en Derecho Penal, doctorado en Derecho con mención honorífica, postdoctorado en Derecho por el INAGED y doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Guerrero, la Universidad Americana de Acapulco y por la Federación Iberoamericana de Abogados AC. Es especialista en materia penal por la Universidad de Salamanca, España, y en valoración e interpretación de la prueba. Cuenta con la certificación latinoamericana y americana sobre derecho penal acusatorio, docente certificado, investigador CONACYT, integrado al campo de investigadores de la Universidad de Jalapa y catedrático del INACIPE, INADEC, la UEM, entre otros. Es autor de diversos libros. Dentro de sus publicaciones más recientes se encuentra el Manual Práctico de la Etapa del Juicio Oral, primera edición, y Razonamiento Probatorio. Ha impartido cursos teórico-prácticos en materia penal a servidores públicos del ámbito local y federal de 31 estados de la República. Ha colaborado en la realización del Código de Procedimientos Penales del estado de Baja California Sur, en la selección de los jueces de control y oralidad para el estado de Veracruz, y en el 2021 participó en la realización de los objetivos para el Protocolo Nacional Anticorrupción. Es miembro de Latin American Bar Association y titular de la firma 3D Legal. Actualmente se desempeña como abogado postulante en Derecho Penal Acusatorio en delitos de alto impacto. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor Guerrero. Le dejo la palabra. Muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias y agradezco de verdad de corazón la invitación de nuestro presidente Juan José Cepeda. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todo el personal que hace posible también este alcance de compartir con Derechos Humanos Chiapas. Muchas gracias. Con todo gusto nos abrimos el espacio para poder estar compartiendo un tema muy relevante, muy destacado como tal a nivel nacional. En el 2016, tuvimos una participación en el estado de Chiapas, que fue un congreso, uno de los congresos en el que se estuvo buscando la forma de realizar planteamientos a nivel nacional para la nueva Fiscalía de la República, en la que participamos por ahí varias personalidades, que estuvimos en yo participé en 3 sedes, una de ellas fue Chiapas, la otra fue Ciudad de México,
que era precisamente hacer lineamientos fundamentales para la Fiscalía General de la República, y que eso quedó pues naturalmente ya plasmado. Pero algo muy importante que era lo que poníamos, revisábamos, era precisamente la connotación de los códigos, del Código Nacional y la intervención debida del Ministerio Público en sus leyes orgánicas. Esta compaginación era extremadamente importante. Y nosotros lo proponíamos de manera que actualmente que yo sigo desempeñándome como profesionista en 17 estados de la República, yo en alto impacto social, hemos detectado la violación de derechos humanos al por mayor, que es lo que hemos procurado evitar en sí, en la naturaleza procesal. Sin embargo, algo que de cierta manera podemos tener presente es que en el órgano investigador no está tomando en consideración la naturaleza del objetivo del proceso penal acusatorio, que lo es el esclarecimiento del hecho. Esa parte es la que de cierta manera se queda trunca en una objetividad ministerial. Cuando ponemos atención en sí al artículo 129 del Código Nacional, que nos habla sobre la objetividad con la que debe de actuarse por parte del Ministerio Público. En su caso, el artículo 21 constitucional, el artículo 131 constitucional, su fracción primera, que nos establece que el Ministerio Público en todas las intervenciones debe de tener presente la naturaleza del respeto a los derechos humanos. Y cuando entramos a un análisis de la Ley Orgánica del Estado de Chiapas, en su artículo 3º, en donde pues nos establece todos los principios bajo los cuales debe de caminar el Ministerio Público dentro de su investigación, encontramos un sinnúmero de principios: lealtad, objetividad, imparcialidad, etc. Todos los principios. Esto naturalmente debe ser con el objeto de vigilar el cumplimiento de derechos humanos en sus actividades profesionales. De acuerdo a la luz de lo establecido en el artículo 21 de la Constitución, el Ministerio Público es el órgano investigador objetivamente, bajo el cual cuenta en su mando a la policía y peritos en su caso. Y esto, como autor, hemos denominado trilogía de investigación. Esta trilogía de investigación, que el Ministerio Público es el coordinador de la misma, desde luego, no solamente debe de vigilar sus actuaciones propias, sino además las actuaciones de la policía y en su caso de los peritos, en tratándose de la integración de la carpeta de investigación de un hecho que la ley señala como delito. Esto es precisamente a la objetividad fundamental que rige al Ministerio Público. Si lo tenemos planteado nosotros desde el artículo 21 constitucional, entonces es algo fuerte que desde luego tiene que regir al Ministerio Público y por ningún motivo debería de generar esa vulnerabilidad. No obstante, pues naturalmente no podemos cerrarnos los ojos jurídicamente hablando de que encontramos presupuestos de actuaciones de órganos investigadores en los que están por encima no los derechos humanos,
sino las intervenciones personales de investigación que vulneran los derechos. Cuando en este entendido estamos con ministerios públicos a nivel nacional y hemos comentado que a veces las políticas de los estados contemplan uno de los principios bajo los cuales debe de regirse el Ministerio Público, y lo es la imparcialidad. Ese tema prácticamente se puede decir que porque no se aplica como tal en una práctica real, funcional en fiscalía. ¿Estamos? No generalizamos, pero sí tenemos muchísimas intervenciones en las que pudiese decirse que van generando letra muerta de las objetividades. En este tenor entra precisamente la parte fundamental de ustedes como Comisión de Derechos Humanos, precisamente para ir revisando esos tenores que se van suscitando en la práctica jurídica, en la práctica procesal, con el derecho penal acusatorio, que es el que nos ha estado rigiendo y nos seguirá rigiendo hasta en tanto no se vuelvan a optar por otro cambio de figura jurídica penal. Sin embargo, también tomamos en consideración que si el artículo 129 del Código Nacional y 131 son artículos fundamentales para efectos de estar el Ministerio Público en las intervenciones, hacemos una connotación también importante que siempre lo hemos analizado, y que esto es parte de un libro llamado Argumentación Jurídica del Proceso Penal, que estoy trabajando ya ahorita su quinta edición. En este tenor, es bien importante tomar en consideración lo establecido en el artículo 252 del Código Nacional, y que ahí está el parámetro para poder analizar intervenciones para recabar elementos por parte de la Fiscalía. Y esto conlleva a una parte interesante de derechos humanos. Que no exista violación de derechos humanos en la de esos elementos probatorios que establece el artículo 252, otro artículo, hablan precisamente sobre vigilar derechos humanos para el efecto de que no se establezcan pruebas que sean nulas en el proceso o que puedan atacar su comunidad en el proceso. Entonces, en el entendido de que si analizamos, por ejemplo, el artículo 252 del Código Nacional, es donde nos va a dar un parteaguas para estar vigilando el debido proceso como derecho humano, y aparte del debido proceso, naturalmente tomar en consideración que los elementos probatorios que se están recabando sea con no violación de derechos humanos. Por otro lado, que no atenten en sí la dignidad como derecho humano de la víctima. Y es una contextualización fundamental que en las intervenciones ministeriales tenemos que tomar presente, y esto el Ministerio Público sí lo conoce. El tema es que hay un problema mayor. Dentro del proceso penal acusatorio hay una figura muy importante. Esta figura se denomina medios de terminación de la investigación de manera anticipada y medios de desconclusión del proceso. Estas dos figuras generan la no carga de trabajo ministerial. Y al no existir carga de trabajo ministerial, pues naturalmente
naturalmente podemos mantener un mayor orden en vigilar los derechos humanos para recabar elementos desde luego. Sin embargo, a veces la carga de trabajo, por no poder optar por esas figuras en razón de que a veces superiores jerárquicos obstaculizan el acceso a esas figuras jurídicas, o el desconocimiento de optar por esas jurídicas, es que nos allegamos de muchísimo trabajo. A veces trabajo innecesario, a veces trabajo que no es realmente indispensable estarlo desarrollando. ¿Por qué? Porque pues naturalmente podemos optar por estas figuras. Y por citar un ejemplo, no de estas figuras, sino un ejemplo que ustedes también comentaron, seguramente en la sesión pasada. Cuando tenemos a una persona detenida por vamos a poner arma de fuego calibre 22. Un calibre 22. Lo detiene la policía municipal, lo presenta ante el Ministerio Público, el Ministerio Público lo recepciona, y esta parte de recepción del detenido, aparte del parámetro que ustedes ya conocen, que desde luego debe de complementarse, resulta que llega el abogado y le dice: señor Ministerio Público, le voy a pedir que aplique el artículo 140 del Código Nacional y por lo tanto permítame llevarme al detenido. El artículo 140 del Código Nacional, si ustedes encuentran su código en mano, yo en este momento no lo tengo, pero como tal establece una naturaleza. Perdón, Danilo, por aquí en la oficina pasó, porque creo que fue el camión de basura, pues campanita, bueno, perdón. Entonces, resulta que cuando decimos artículo 140 del Código Nacional, decrétese la libertad de la persona detenida cuando no se va a invocar medida cautelar de prisión preventiva oficiosa o la prisión preventiva justificada, como sea el adjetivo calificativo que le demos. Fíjense, o sea, dentro de las 48 horas, decrétate la libertad y real. Nos dice el Ministerio Público: no, abogado, le voy a peticionar la prisión preventiva oficiosa o las justificadas. Pero no alcanza el estándar, me voy por la justicia, abogado. Pero decrete la libertad, estamos hablando dentro de 48 horas, ¿no? Oiga, pero no alcanza el estándar para invocar prisión preventiva justificada. Estamos hablando de portación de arma calibre 22, ¿no? Y entonces ese trabajo de no aplicar o no aplicar el 140, ese trabajo de 48 horas innecesarias, cuando la podemos, yo como Ministerio Público, las puedo emplear para con otro asunto que tengo de alto impacto seguramente, o de otra naturaleza más complicada. Entonces, en fin, eso es lo que va propiciando violación a los derechos. La naturaleza de que yo en mi Público a veces inherentemente no me doy cuenta, y tengo saturación laboral o carpetas de investigación que pude haber optado por un archivo temporal, por un ejercicio, por una facultad de extensión de seguir investigando, pude haber optado incluso por una suspensión condicional de proceso, un acuerdo probatorio. Entonces, no opto por esas figuras, estoy trabajando carpetas de investigación al por mayor, aplicar esas figuras procesales. Y cuando yo ordeno, cuando yo, Ministerio Público, como coordinador de la investigación, hago el oficio de colaboración para con periciales, y en su caso para con
Policía de Investigación, y les pido que me recaben estos elementos probatorios a Policía de Investigación vía oficio y se van a recabar los elementos probatorios. En su caso periciales, se va a recabar elementos probatorios. Y entonces no vigilamos. Muchas veces no vigilamos las intervenciones de los compañeros y al final acabo como Ministerio Público, por ser coordinador de la investigación, yo soy el responsable de la violación de derechos humanos que se den en esas intervenciones de actos de investigación. ¿Qué sucede con los actos de investigación violatorios que han sido violatorios a los derechos humanos? Pues lo más que pudiese suceder a nivel nacional, en la quinta edición de uno de mis libros, soy el autor a nivel nacional de los incidentes en etapa intermedia. Entonces, en este tema de incidentes intermedia, es a donde muchas veces, con toda la carpeta de investigación, de actuación ministerial. El detalle está, lo hago, un ejemplo, yo lo hago como defensa. Me encuentro en el rol de la defensa y yo entablo ese incidente derivado de los elementos probatorios que han propiciado esta violación de derechos humanos, y hay un incidente que le llamamos, o que yo le llamo como autor, incidente de nulidad de actos de investigación. Desde los comienzos de la carpeta de investigación llamado acuerdo de inicio, desde ahí está la violación al debido proceso. Qué delicado. Se nulifica todo, se invoca otro incidente denominado precisamente incidente de sobreseimiento de causa. ¿Y qué sucede? Se sobresee todo y resulta que entonces, ¿dónde quedó o dónde quedan los derechos de la víctima o víctima indirecta? ¿Dónde quedan? Si constitucionalmente del artículo 20 constitucional apartado C establece que uno de los, dentro de varias facultades que tiene la víctima en su caso, o asesor o víctima indirecta, es precisamente la reparación del daño. ¿Dónde quedan esos derechos? Si se sobreseyó la causa, derivado de una intervención de investigación que provocó este daño superior. Mientras tanto, como defensa pudiésemos decir, al final al cabo me contrata el acusado e imputado, y por lo tanto, sobre la causa, he ganado mi proceso penal como defensa. Y hasta ahí acabó mi intervención como rol de defensor. ¿Y qué sucedió con la víctima ofendida, en su caso con el jurídico si se constituyó culpable? ¿Qué sucede con ellos? ¿Qué sucede con los derechos humanos de la víctima de que se resarza el daño? Un homicidio, una violación, un secuestro, un feminicidio, un robo con violencia, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? ¿Quién le va a resarcir el daño? Y ahí entramos con otras particularidades de razonabilidad que son para otra naturaleza administrativa, desde luego, pero el punto es que si yo, Ministerio Público, no vigilo las debidas intervenciones de la trilogía de investigación, entonces pudiese ser que esté permitiendo vulnerabilidad a los derechos humanos. Y por lo tanto,
Por lo tanto, esto es extremadamente importante porque entonces no estamos cumpliendo como órgano investigador o como coordinador de la investigación con un papel de una debida certeza jurídica, una profesionalización, una confidencialidad, una lealtad hacia el proceso, hacia el titular de la fiscalía. Y entonces no estoy cumpliendo con el artículo 3 de la ley orgánica, como tampoco estoy cumpliendo con un parámetro funcional de la objetividad del 129 de la Constitución. Y mucho menos estoy vigilando los derechos humanos a que me hacen, desde luego que me hace patente el artículo 131, fracción primera, que en todas las actuaciones ministeriales debemos de vigilar los derechos humanos. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si, por ejemplo, la policía me recaba un elemento probatorio? Y esta es una pregunta que ustedes me van a contestar. ¿Qué sucede si la policía me recaba un elemento probatorio en la detención? Se detiene a la persona por el hecho que señala como delito de secuestro. Se libera a las víctimas. Son dos víctimas de secuestro. Se liberan. Y por lo tanto, la policía de investigación, que tiene un conocimiento de ello, detienen a los tres imputados y se los llevan ante el Ministerio Público, pero ellos manipularon el celular. ¿Estamos? Manipulan el celular de los imputados. Y es ahí donde sacaron información del celular. ¿Cómo se advierte ello? Pues naturalmente porque cuando revisamos la carpeta de investigación y hubo la entrevista del policía, dice el policía, del celular que se inspeccionó de los detenidos, fue que los tres detenidos tienen el mismo mensaje. Es más, hicieron un grupo de WhatsApp. Y entonces sacamos esa información, yo como policía de investigación, y dice ese mensaje, nos vemos a las 6 de la tarde del día 21 de mayo del 2022. Y nos vemos en las afueras del domicilio de Pedro, Juan y Pablo, y nosotros tres detenidos, que somos el grupo, nosotros vamos a secuestrar a Andrés y Antonio. ¿Estamos? Y los vamos a llevar a tal lugar, vamos a pedir de rescate 500,000 pesos. Y está la información, y esto lo sacamos del grupo de WhatsApp, donde están los números y los emails de las personas. Y con eso nos vamos ante el Ministerio Público. Yo, policía, yo llego ante el Ministerio Público, le presento ello, presentamos a los detenidos con todo el protocolo anterior que ustedes ya conocen, y los presento, y entonces, al rendir esa entrevista, todo eso lo manifestamos en nuestras entrevistas los policías. ¿Estamos? Ahora bien, ¿por qué existe una violación de derechos humanos? Estamos hablando de una prueba que es muy importante, pero ¿por qué existe la violación de derechos humanos? ¿Quién nos contesta la pregunta?
Tienen activado su micrófono. ¿Se escuchó la pregunta, jóvenes? No, no lo escuchamos. ¿No se escuchó? ¿Por qué se considera violación de derechos humanos esa prueba? ¿O es una prueba que tiene bastante contenido importante, que es investigar, por ejemplo, los teléfonos de las personas? Sin embargo, resulta que así la presentó el policía investigador. Recabó información del teléfono y al entrevistarse presentó esa información. Pregunta: ¿violatoria de derechos humanos? Sí o no. ¿Por qué? A ver, aquí Erika Yasmín puso porque se intervino la intimidad de las personas, se intervino sin autorización de las vías de comunicación. Y Lilian de Anda pone primero porque están violando el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, el derecho a la verdad. Esas respuestas se pusieron en el chat. Muchas gracias. Bien. ¿Alguien más que desee participar en esta respuesta complementándolas? Bueno, creo que no. Bien, comentamos cuestiones racionales de la prueba, jóvenes, en donde detectamos esa violación de derechos humanos. Agradecemos bastante Erika Jazmín y Lilian, perdón, de Anda. Muchas gracias por sus comentarios. Complementamos los mismos. ¿Estamos? Es una prueba, fíjense qué interesante, jóvenes, es una prueba fundamental e importantísima, porque se supone que en el mismo teléfono están los mensajes de solicitud de obviamente, del rescate, los 500,000 pesos. ¿Vamos? Por lo tanto, ¿qué es lo que se violenta? Primero que nada, se violenta el derecho humano a la privacidad. ¿Estamos? Primero que nada, la privacidad, que es la que debe contar una persona en toda su esfera jurídica. ¿Estamos? Segunda cuestión: ¿cómo se violenta ese derecho humano? Pues dice por ahí los comentarios, porque de cierta manera se intervino sin autorización de las vías de comunicación. No, la Secretaría de Comunicación o las vías de comunicación como tal no deben dar autorización, fíjense. ¿Estamos? ¿Quién debe de dar la autorización para poder recabar la información? Fíjense, toda esa información está en el teléfono. ¿Cómo le hago para yo poder sacar esa información del teléfono? Se le llama control judicial. Es decir, que el artículo 291, 292 del Código Nacional nos hacen mención que para poder intervenir un teléfono o sacar la información del teléfono, el Ministerio Público debe de solicitar audiencia
al juez federal especializado para ello, para poder recabar la información. Si no tenemos esa autorización judicial, entonces considera que es una prueba que debe de buscarse la nulidad. Y al buscarse la nulidad, si es una prueba importante, bajo la cual se basa el hecho que se haga como delito, pues naturalmente que por ahí ya estamos aminorando un catálogo para acreditar el hecho que la ley señala como delito de secuestro, perdón, de secuestro. Y todo esto, naturalmente, vamos a tener presente que en actuaciones ministeriales comienzo a vulnerar también derecho humano de la víctima. ¿Estamos? Porque todo esto ya va a ir demeritándose para una reparación del daño, que es algo bastante importante y fundamental que se tenga presente. ¿Estamos? Así que en este tenor de las actuaciones del Ministerio Público, deben de ser extremadamente vigiladas por los derechos humanos cuando nosotros sabemos que pudiese existir actuaciones. Cuando alguien se queja, jóvenes, no se queja por hacerlo únicamente. Hay que prestar atención y debemos de tener todo el conocimiento del proceso penal acusatorio para saber si realmente hubo esa violación o no la hubo. ¿Estamos? Y algo que de cierta manera yo lo he tomado en consideración, pues, y lo he tomado bastante con delicadeza, ha sido naturalmente las actuaciones en la carpeta de investigación con detenido desde en un comienzo. Desde un comienzo. ¿Estamos? Es decir, desde la noticia criminal, desde ahí se presta atención en todas las actuaciones. En todas las actuaciones se presta atención. Dice, en ese caso se hace la investigación, pregunta Alejandra Adelaida. En este caso, si se hace la investigación en relación al teléfono celular, únicamente el MP tiene la facultad de hacerlo, o también el visitador de una comisión de derechos humanos tiene la facultad para solicitar ese tipo de investigación. No, únicamente es el órgano investigador llamado Ministerio Público. ¿Estamos? Es el único que puede solicitar que se recabe la información en tratándose, ojo, en tratándose del delito específico. Si se está atendiendo, que a una queja en el cual, a ver, la misma víctima me dice, ¿sabes qué? Es que me está violentando los derechos humanos como tal a la intimidad personal. El defensor público o privado de ese hecho que la ley señala como delito, no sé, de secuestro, del que sea. Estamos porque me está mandando mensajes ofensivos, porque me está mandando o me está haciendo llamadas como para intimidarme. Entonces, si esa fue la queja, entonces ahí sí ustedes pueden investigar el teléfono de la víctima. Pero en tratándose de los hechos que la ley señala como delito, es específicamente el Ministerio Público quien cuenta con la facultad de poder solicitar la extracción
la información del teléfono. Obviamente con vigilancia de la defensa del asesor jurídico y en su caso eso lo debe de dar, la autoridad la debe de dar el juez federal para poder tomar la información del equipo. Sin embargo, también hemos tenido un caso, tengo un caso sí muy particular con el que les comento. En ese, de un hecho que decía como el celular, cuando te recaba la información, cuando se recaba igual con la orden judicial, esa sí se recabó bien con la orden judicial. Pero resulta que en esa información el juez federal le comenta al Ministerio Público que le otorgó la orden. ¿Sabes qué, Ministerio Público? Nada más indícame de esa información, cuál es la específica que te va a funcionar, te va a servir, y la que no, pues naturalmente, pues no la tomes en consideración. ¿Qué creen que sucede? Que toda esa información, jóvenes, fue expuesta a, naturalmente, en un audio, en una memoria, jóvenes, y resulta que en esa memoria, perdón, en ese video de ese teléfono, se guardó imágenes totalmente de la víctima. Son aproximadamente 14 imágenes y un video donde se graba desnuda no la víctima, una de las acusadas. Entonces se grabó desnuda, se tomó fotografías desnudas y esa información está en la memoria. En la memoria, porque la sacó el Ministerio Público con orden judicial, esa información de teléfono de los acusados, de las acusadas, y esta acusada, pues ella se grabó, porque al final y al cabo todos tienen derecho de grabarse como quieran, ¿verdad? O tomarse fotografías en la forma que se quiera, ¿no? Entonces, esa información está en la memoria. Y cuando veo la memoria, veo esa información, digo, caray, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo en esta información? ¿No? Entonces yo digo, a ver, ¿cómo que en esta memoria que se encuentra en cadena de custodia, que autorizó el órgano jurisdiccional y que dijo órgano jurisdiccional, ¿sabes qué? Solamente selecciona la información específica y la que no, destrúyela e informa de qué información fue, vale la redundancia, la que tú guardaste en esa memoria? Entonces, no lo hicieron y hay información. Pregunta, ¿las imágenes de la persona son parte del secuestro? ¿Las imágenes de la persona son parte del solicitud del rescate? No. Entonces, ahí se advierte una violación de derechos humanos a la intimidad de una persona procesada, investigada. ¿Estamos? Y ahí incluso, ojo, ahí incluso sí se hace la queja en derechos humanos y se invita a que derechos humanos revise. Fíjese ahí sí qué interesante, compañera que está preguntando, ahí sí que interesante, solicitamos que pusieran atención en la información que había en el video para que ellos emitieran su determinación. Es distinto el tema, ¿sale? Pero bueno, para aclarar esa parte importante, que al final y al cabo seguimos hablando de derechos humanos y las ministeriales. Fíjense, algo bien importante. Cuando estamos hablando de hechos que dice Ana como delito de violación, y vamos a suponer que estamos hablando de menores, ¿estamos? Aquí es algo extremadamente importante, interesante y extremadamente fundamental que el Ministerio Público vigile todos los protocolos para el efecto de no violentar los derechos humanos de ninguna de las partes, ni de la víctima,
ni del acusado. Esto es bien importante. No solamente derechos humanos de las víctimas, también derechos humanos de los... O sea, nosotros como vigilantes de los derechos humanos vamos a vigilar, obviamente, las partes en el proceso penal acusatorio. Obviamente, intervenir en quien se haya quejado. ¿Estamos? Pero algo bien interesante, pero es que debemos de conocer toda la gama en sí jurídica de donde pudiese existir una vulnerabilidad a los derechos humanos. Fíjense, resulta que en un hecho que le señala como delito de violación para una, donde hubo intervención de una menor, estamos, aquí pudiese existir alguna violación de derechos humanos, sí, por eso es que se vigila intervenciones de las partes. ¿Estamos? Fíjense, resulta que se recaba una muestra corporal del acusado, o el imputado o el detenido para el efecto de comparar el ADN que se obtuvo en el hisopo. ¿Estamos? A ver, se hizo la recabación de muestreo en cavidad vaginal y se tiene el hisopo. A ese hisopo, para estudiar el ADN de lo que está aquí en el hisopo, lo que es del imputado, resulta que al imputado se le recaba esa muestra corporal, y lo hay, no es un tema que le estoy comentando por comentar, lo hay. A ver, policía, agárrate al detenido, por favor, a ver, que abra la boca, y también le recabamos un hisopo de su muestreo corporal y lo analizamos. Analizamos prueba de ADN para ver si en el comparativo es el ADN del hisopo que se recaba en cavidad vaginal por la cuestión espérmica y el hisopo de donde se recaba la muestra. En este sentido, hay esas partes importantes de vigilar los derechos humanos. ¿Cómo se debe de adquirir? Porque sí se puede adquirir la muestra corporal. Estamos para que sea precisamente jurídicamente posible. ¿Cómo se recaba? Bueno, aquí ya está más específico del artículo 252 que dice, cuando se requiere una muestra corporal, control judicial, pediste la juez de control. ¿Sabe qué, señor juez de control? Normalmente es lo que indicamos los ministerios públicos, como suele saberse de algunos fiscales, los estados de la República, les a ver, vamos a vigilar los derechos humanos para recabar las pruebas. Ofertas, hace el control judicial, pídeselo al juez que te otorgue la autorización judicial para poder recabar la muestra al imputado. Y dicen, oiga, pero ¿qué cree? Que el imputado, cuando estaba detenido, nos dijo que sí otorgaba la muestra corporal. Y es más, ¿qué cree? Obra su firma. ¿De verdad? Sí, pues no, porque se presume, máximo que no estuvo su defensor, se presume que lo obligaron para sacarle su firma en la muestra corporal, máximo que no obró la firma del defensor. ¿Violación de derechos humanos? Por supuesto. ¿Quién generó la violación de derechos humanos? ¿Quién permitió? El Ministerio Público, que le pide a la policía que le recabe la muestra. No, esto tiene que ser con control judicial. Bueno, ya está subsanando ello, pero seguimos con el mismo hecho que es en el delito de violación para con una menor. ¿Qué sucede? Que estamos en el entendido que como estamos muy apurados, muy apretados con los tiempos, a ver, pásate a la menor y la entrevistamos, y entrevistan a la menor sin cumplir al protocolo de la Suprema Corte de Justicia. Entrevistamos a la menor. ¿Hay violación de derechos humanos? Sí. ¿Va a ser posible que esa prueba que se adquirió como violación de derechos humanos tenga? No, no va a ser posible. Entonces ahí es donde hay que tener el debido cuidado por las intervenciones ministeriales al efecto de que yo como Ministerio Público debo de estar en todo, en todo. No, es que yo ya tengo 8 años, 9 años
10 años como Ministerio Público en el proceso penal acusatorio. No, yo ya llevo como 20 años como agente del Ministerio Público, pero 10 años en el proceso penal acusatorio. Ya todas me las sé, de todas a todas. Y cuando entramos como defensores, cuando nos toca el rol de la defensa y empezamos a analizar la carpeta de investigación de un hecho que decía como delito de feminicidio, reitero, yo me dedico a puros delitos de alto impacto, puro impacto social. Entonces, cuando veo un hecho que decía como delito de feminicidio, vamos a analizar el feminicidio, vamos a analizar la carpeta de investigación, vamos a analizar intervenciones y, oh, sorpresa, nos detectamos algunos elementos que son tan importantes para la naturaleza del estándar probatorio para el alcance de una sentencia condenatoria para feminicidio. Y cuando me doy cuenta, digo, bueno, vamos a eliminar esa prueba en el proceso y lo logramos. Eliminamos esa prueba en el proceso. En última instancia, ¿cuál va a ser el resultado? Si viene una absolutoria, vamos bien. Yo como defensa hago excelente mi papel. Los derechos de las víctimas. Hay 5 niños. 5 niños y se les mató a su... Falleció la mamá por el feminicidio. ¿Dónde quedan los derechos de las víctimas indirectas? O sea, esta parte es la que... O sea, sí, a lo mejor llevamos 3, 4, 5, 6 días en el proceso penal acusatorio, pero realmente somos plurales en las determinaciones. Realmente somos objetivos de lealtad en el proceso penal acusatorio. Podemos trabajar con la debida transparencia en el proceso penal acusatorio como lo establece los bajo los cuales deberá de regirse las actuaciones de investigación o actuaciones del Ministerio Público, dice la ley orgánica. Podemos actuar realmente, o si actuamos realmente con esa honradez, con ese respeto a los derechos humanos, con esa responsabilidad que realmente me exige los principios para intervenir como Ministerio Público. Realmente es así comprometidamente a esos principios que rigen, en el que se rigen la ley orgánica para con ministerios públicos. O estoy dejando a la deriva y estoy interviniendo con vulnerabilidad a los derechos humanos. Esa es la parte importante que muchas veces perdemos en la actividad y en actuaciones del ministerio. Se van quedando al olvido. Y esto es triste. ¿Por qué? Porque hablando del debido proceso, oye, vámonos a un procedimiento abreviado y te concedo la pena mínima reducida a 1/3. ¿Estamos? Y es más, yo convenzo a la víctima de que si su reparación del daño son 180,000 pesos, le des 40. ¿Dónde está la lealtad? ¿Dónde está la objetividad? ¿Estamos? Se da en algunos lugares. No generalizamos, pero sí se da en algunos lugares. Pero lo cierto es que cuando nosotros encontramos ya intervenciones desde, por ejemplo, desde con detenido, que eso fue lo que comentaba el director Juan José, que habían visto el tema pasado, Ministerio Público en la detención, algo bien importante. Ahí muchas veces marcamos un parteaguas, y esto les comento como el autor de los incidentes, porque yo extiendo el incidente de nulidad probatoria desde la etapa intermedia, lo extiendo y lo hago valer en el momento de la legalidad de la detención. Incidente de nulidad probatoria.
dícese aquel incidente por el cual podemos nulificar el elemento probatorio ante la violación de derechos humanos al recabarse. Así defino yo el incidente de nulidad probatoria. Y cuando estamos específicamente con la detención, a veces un parámetro que muchas veces no ponemos atención es que quien violenta los derechos humanos lo es el mismo ministerio. Oiga, pero es que la policía me lo está entregando muy tardíamente. No, sino que el Ministerio Público, por ejemplo, cuando son las 10, 9 de la noche, 11 de la noche, sucede en algunos lugares de la República. Dice, llega la policía con el detenido por homicidio y ya le dieron su lectura de derechos, todos sus correspondientes se presentan inmediatamente y le dicen al Ministerio Público, oye, no seas malito, espérate, mira, son las 10 de la noche, no he comido, voy a cenar, espérame, ahorita te lo recepciono, voy a cenar. Se va a cenar 2 horas. Después, oye, pero ya llevamos 4 horas, más 2, 6 horas. ¿Estamos? Hay forma de acreditarse en muchas ocasiones, de acreditarse si estamos en el rol de la defensa, y cuando hacemos ello, alegamos precisamente, es que dice, viene, no sé, un ejemplo, por aquí creo que había leído que había alguien por Pichucalco, ¿no? De Pichucalco viene a lo mejor, no conozco, no hasta allá, conozco Chiapas, pero no hasta. Pero bueno, está Pichucalco y a lo mejor llegan como 4 o 5 horas de distancia de donde lo detuvieron al Ministerio Público. Vamos a poner hasta 6 horas. ¿Estamos? Pero nos hicimos 4 horas. Y dice el Ministerio Público, no, es más, si viene desde aquella región, hasta podemos alegar que fueron 8 horas. ¿Estamos? 8 horas. Vean cómo pareciera que no es importante, pero vean qué interesante. Entonces, nosotros como defensores analizamos y vemos a la página de la Secretaría de Comunicación y Transporte. A ver, Google, por favor, dime, Secretaría de Comunicación y Transporte, ¿cuánto tiempo se hace de ese lado a Pichucalco al Ministerio Público? Pues, y dice 3 horas y media. 3 horas de camino a una velocidad de tantos kilómetros, 3 horas. Ya contamos, la imprimimos y tenemos ese documento con el cual se va a advertir la violación de derechos humanos. ¿Qué propicia la violación de derechos humanos? La temporalidad para poner a disposición. ¿Genera violación de derechos humanos? Por supuesto, porque el artículo 16 constitucional establece su sexto párrafo y séptimo párrafo establece que deberá ser puesto a disposición lo más inmediatamente posible. Y me están diciendo que 8 horas. ¿Estamos? Nada más para que veamos que a veces creemos, es que la misma policía generó la violación de derechos humanos. No, fue el Ministerio Público quien generó la violación de derechos humanos. Le eché la culpa a lo mejor al otro interviniente, pero yo fui como Ministerio Público porque yo soy el órgano técnico jurídico que naturalmente conozco toda esta estructura y por dónde me pueden pegar, por una violación de derechos humanos que posiblemente pareciera que no es muy notoria, pero se da. ¿De acuerdo? Bien, para concluir, como Ministerio Público en el proceso debemos de actuar con el debido sigilo y respeto a los derechos humanos y dar el debido proceso, no propiciar violaciones innecesarias, como también algo muy cierto, es que no es que una realidad, el Ministerio Público no es el malo, como muchos en la República dicen, no, es que el Ministerio Público es el malo. No, el Ministerio Público es el encargado de la investigación y por lo tanto de esa manera debe de conducirse. Es que dices que el Ministerio Público debe ser muy benevolente. No, el Ministerio Público que lo que se da conforme a derecho. Pero no es que, porque dicen, no,
es que en la penalidad del Ministerio Público tiene que pedirnos la pena mínima. Y entonces sigue siendo malo porque desde 40 años a 70 años siempre nos piden la pena máxima, 70 años. Yo, Ministerio Público, pido la mínima, mejor me voy a un procedimiento abreviado donde se le concede beneficio al imputado. Entonces, no es que yo sea, si yo soy Ministerio, no es que yo sea el malo, no, no es eso, ese concepto no opera, es más que nada un concepto de que el Ministerio Público es órgano técnico jurídico de investigación. Y por lo tanto, así nos conducimos vigilando no solo el debido proceso, sino en sí toda la gama de derechos humanos. Pues de verdad que les agradezco bastante a nuestro director Juan José. Muchísimas gracias que nos hace esta cordial invitación a través de ustedes, Maricruz Ruiz, maestra José Ana, muchas gracias. La verdad que no voy a estar con ustedes y tanto que pudiese hablar, pero pues tenemos que seguir con todas las labores todos. Pero le agradezco muchísimo si en algún otro momento yo pudiese estar con ustedes con algún otro tema procesal, con todo gusto, nada más me avisan con tiempo y me busco el espacio para estar con ustedes. ¿Hay alguna duda, pregunta o comentario antes de que nos vayamos o ya tenemos que irnos? Muchísimas gracias, doctor. Si alguien tiene alguna duda o comentario, favor de ponerlo en el chat para que podamos leerlo al doctor. Creo que aquí hay una pregunta. Dice, en este caso, si se hace la investigación en relación al teléfono celular, únicamente el MP tiene la facultad de hacerlo o también el visitador de una comisión de derechos humanos si tiene facultad para solicitar este tipo de investigación. Esa pregunta la hace Adelaida Santis. Sí, de hecho era lo que también desarrollábamos y explicábamos. En tratándose del delito no podemos, pero en tratándose de una queja propiciada precisamente por una violación de derechos humanos que se dio y que está recabada como un elemento probatorio en el celular, ahí sí podríamos. ¿Sabe? Okay. A continuación le daré la palabra a la maestra Claudia Ruiz Coutinho, que es la visitadora general para asuntos de la mujer, para que nos haga favor de dar el mensaje de cierre. Muchas gracias, maestra José Ana. Muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto para mí saludar al doctor Faustino Guerrero Posadas. Muchas gracias, doctor, por su exposición, por aclararnos en el tema de derechos humanos y la función del Ministerio Público. Este mensaje, esta plática que usted nos dio hoy, sin duda, ayuda a que nosotros en la formación que realizamos, pues abona nuestro conocimiento y a reafirmar todos esos conceptos que son tan importantes. Es una realidad que el fiscal del Ministerio Público tiene una función importantísima en nuestra sociedad. Es el encargado de, pues, de buscar y de atender de manera oportuna y legal toda la representación que tiene tanto de la sociedad como de esta función investigadora y de persecución de delito, pero además la función más importante, que también es un órgano garante que debe observar y respetar los derechos humanos. Entonces, sin duda, esta plática que usted nos da hoy es muy importante para todas y todos, y para nosotros que estamos desde las comisiones de derechos humanos, como es en el caso de Chiapas, pues también es muy importante debido a que hay una función constantemente, una relación ahí de trabajo entre nuestra función constitucional y la que realizan también los órganos de justicia, en este caso el fiscal del Ministerio Público. Muchas gracias por todo, doctor, y le felicito. Gracias a todas y todos. Muchas gracias. Saludos hasta Chiapas a todos por allá. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Faustino. La verdad es que fue un gusto tenerlo con nosotros. Ahorita les vamos a pedir a todos si nos hacen favor de prender sus cámaras para las que los tenían cerrados, para que podamos tomar una foto del recuerdo de esta plática.
Maestra tiene apagado su Oceana, micrófono. creo que no escuchamos audio. Perdón. Muchas gracias a todas y todos, que tengan buena semana. Doctor Faustino Guerrero, muchísimas gracias por compartir con nosotros sus conocimientos, y claro que vamos a tomarle la palabra para que tenerlo en otras ocasiones, a lo mejor podamos ver la manera de que pueda estar usted con nosotros y darnos un taller aquí de manera presencial. Muchísimas gracias. Claro que sí, muchas gracias, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Hasta Saludos luego, a buena todos. semana. Hasta luego, buena semana a todos.